¿Qué tal estáis, franjiverdes? Bienvenidos al análisis de un partido con resultado gafas, el 0-0 entre Elche Club de Fútbol y Athletic Club de Bilbao, que no tuvo goles, pero sí un dominador claro en este caso en el equipo de Sarabia y que sobre todo, además de duelos, interrupciones y alguna que otra ocasión, tuvo polémica, porque toca hablar del arbitraje, en especial de esa jugada de la no expulsión de Nani Vivian sobre el minuto 30, que lógicamente en caso de producirse pues hubiera cambiado bastante lo que fue el partido. Pero bueno, antes de llegar a la polémica, como siempre vamos a ir paso a paso, en este caso lo primero con el 11 que sacó Sarabia para medirse al Athletic. Y lo cierto es que se adaptó porque no tenía debida a Fengruber, sancionado por su expulsión frente al Deportivo Alavés, así que cambió el sistema, porque había perdido un central, uno de esa línea de tres que tan sólida venía siendo. Yo no tenía una alternativa demasiado clara que le terminara de convencer. John, Bambo y Javi eran posiblemente los cambios más naturales, sobre todo yo creo que lo de Bambo, porque a Fengruber sé que juega en el medio y me encaja más, por lo menos a mí, el hispano-senegalés. Y sí que quizá podría haber puesto a Petrot como central exterior por la izquierda, Vigas en medio, y de hecho por momentos en el partido, porque fue un esquema de vez en cuando mixto, vimos el 5-3-2 habitual. Pero vamos, está claro que lo que predominó en este caso fue el 4-3-3, eliminando un central, poniendo línea de 4 atrás y en medio de dos delanteros, tres atacantes, en este caso con dos extremos. Jugadores de banda que en la previa podríamos pensar que iban a ser Valera y Josan, que a priori teniendo en cuenta que no estaba Yago Santiago, que Adam Boyar pues está en otro nivel de rotación y demás, iban a ser los titulares, en este caso Valera y Josan, por una cuestión casi de que de cantidad. Sin embargo, el que cayó a banda derecha fue Rafa Mir, por la izquierda sí que estuvo Valera. Y es verdad que no es su posición ni mucho menos, él es delantero, está jugando la mayoría de partidos ahí, pero tampoco es una posición nueva para él, ya ha jugado en otras etapas, sobre todo en banda izquierda, en Huesca, Las Palmas, recuerdo yo por lo menos sobre todo, incluso si no me equivoco, con el Elche debutó frente al Betis jugando en esa banda izquierda, o sea, es un recurso que no creo que sea lo más habitual en esta temporada y no lo está siendo, pero es verdad que ante los pocos extremos y teniendo en cuenta que desde fuera puede ir para adentro, buscar remate y demás, pues es una alternativa, lógicamente muy diferente a Josan y a cualquier jugador de banda natural. Luego también hay que mencionar que Iñaki Peña volvió a ser titular, veremos si sigue así, pero yo ya dije que frente al Alavés me parecía bastante significativo que el ex del Barça, bueno, un jugador cedido por el conjunto blaugrana, fuera titular ya por delante de Ituro, porque igual por tipo de partido, por las decisiones de Sarabia, me cuadraba más el argentino. Pero es verdad que una vez tuvo ahí continuidad y ya me olía que podía ser significativo y me lo vuelve a aparecer frente al Athletic. Yo por ahora, honestamente, creo que me creo más a Ituro, pero es verdad que el propio Sarabia, hay que recordar que cuando llegó Iñaki Peña mencionó en rueda de prensa que le dijo que una vez se retirara Ter Stegen, pues lo veía como portero titular del Barça, le ve el potencial, no sé si haría esas declaraciones, pero desde luego que le gusta mucho y por ahí pues creo que está invirtiendo en él, que por ahora luego ganaremos la nota y demás, tampoco tuvo mucho trabajo, pero yo por lo visto en el y Barça tampoco me parece la gran cosa por aquí Iñaki Peña, aunque puede ser un portero de primera división, pero yo creo que Sarabia está invirtiendo en él porque le ve un techo más alto en este caso que a Matías Dituro, pese a que el argentino pues sí que creo que es evidente que tiene pues ese puntito extra para el estilo con el juego de pies. Petrote en el lateral izquierdo y Martín Neto como anterior adelantado eran también novedades, pero es verdad que yo creo que bastante predecibles. Por un lado el francés te daba esta alternativa para poder ser el tercer central con el 5-3-2 que como digo por momentos vimos y que tenía ventaja sobre Pedrosa porque al final el lateral ex del Sevilla venía una lesión y seguramente no estaba para estar al 100% digamos desde titular, no lo sé, luego entró y jugó un buen rato. Y por otra parte Martín Neto, el portugués, al final entra casi como única alternativa para la media punta, teniendo en cuenta que Rodri Mendoza pues seguramente tampoco estaba para ser titular después del tema del Mundial Sub-20 y de los pocos días de descanso y demás, no lo sé, o no quisieron tomar riesgos y que lógicamente pues Grady Young tampoco podía jugar y al jugar y pues lleva también bastante sin participar. Entrando ya en lo que es el partido, tras el pitido inicial y esos primeros segundos que se quedaron los jugadores sin jugar por protesta de parte interna, por decirlo así, contra el partido en Miami, o no contra el partido en Miami como tal, sino porque no se les fue informando de ese Villarreal-Barça que se disputará en tierras estadounidenses, una cosa interna de la AFE, por decirlo así, pero aunque es verdad que fue bastante polémico y con razón, porque en la liga, no en este partido concretamente, sino en otros en anteriores días, directamente lo censuraron, no lo mostraron, pero bueno, esto es otro tema. Yo honestamente estoy bastante en contra de que se juegue el partido en Miami, pero bueno,
ya no nos meteremos en el día de hoy y a tope con que protesten los jugadores. Si bien es cierto, como digo, lo están haciendo por un tema de transparencia en el que no les consultaron ni demás, no como tal de que se juega ahí el partido. Pero bueno, yendo ya al fútbol, lo cierto es que los primeros 10 minutos más o menos son los únicos en los que el Athletic Club es algo superior al Elche, en este caso porque sale algo desajustado el Elche, no termina de salir bien de la presión, que empieza bastante bien por ahí el Athletic Club, y de hecho tiene un primer susto el equipo franjiverde en salida de balón con Iñaki Peña buscando a Chust, quizá de una forma demasiado temeraria, busca dar un pase hacia adelante ante la presión de Sancet, este mete el pie y el balón se va cerquita de la portería franjiverde, aunque es verdad que, como digo, dura poquito lo que es la superioridad del Atleti, y es verdad que prácticamente es una de las dos ocasiones que tiene luego el conjunto de Valverde en todo el duelo. Si bien es cierto que, oye, si entra, que no se quedó tan lejos, pues ya te cambia todo. Luego sobre el 15 hay una acción de cierta polémica con Petrot encontrando una contra al Athletic, en área casi contraria, pero que iniciaba ahí el equipo bilbaíno, básicamente con una coz, porque le sortean pasándole por el lado el balón, él saca el pie y le dan el estómago al jugador del Athletic Club, no saca ni amarilla, que me parece clarísima, y se pedía incluso roja. Para mí no es tanto porque no es súper agresivo, pero bueno, ahí está la polémica, y es verdad que va claramente a cortar la acción, aunque para mí no es suficientemente agresiva, siendo bastante incómoda, por decirlo así, por la zona en la que golpea, y de hecho el jugador del Athletic pues se queja, hace aspavientos y demás, y yo entiendo también la protesta en ese sentido de expulsión. Para mí, como digo, no es suficiente, y poco después el Elche sí que empieza a crecer, a tener balón, ajusta en la presión, en la salida de balón, y el Athletic Club la verdad es que se vuelve bastante plomizo. El partido de los de Valverde es flojo, y empieza ahí, como digo, esta caída, y de hecho sobre el 20 hay una ocasión bastante clara por parte del Elche, en este caso un balón en largo sobre Rafa Mir, que gana en el duelo a Yuri con una carga que perfectamente en otro partido podría ser ilegal, pero el árbitro Guzmán Masía dice que está bien. Ahí un árbitro lo que hace es poner el límite de, ostras, va a ser un partido, como no he pitado esta falta, en el que voy a permitir los contactos y demás, las cargas. Luego lo comentaremos, es incoherente en la acción polémica que tocará más adelante, pero el caso es que Rafa Mir se impone ahí, también tiene este regate sobre todo central del Atleti y acaba saltando un disparo en una posición que igual no era lo idóneo, pero es verdad que complica a Unai Simón, es un disparo raso pero fuerte y especialmente difícil, hace una gran acción ahí, una gran parada el ex guardameta del Elche, actualmente de la selección española, y lo cierto es que es una primera ocasión, como digo, bastante buena. Una jugada que, por cierto, también ejemplifica parte de lo que podía buscar con Rafa Mir en banda derecha, y es básicamente imponerse en las disputas aéreas, tener ahí una vía de escape, la posibilidad de que Iñaki Peña pues lanzara al largo, y en este caso lógicamente el delantero tenía las de ganar ante Yuri, que sin tener tampoco ser un cuerpo muy bajito y de pocos duelos, es verdad que pues es peor en ese sentido que los centrales, y Rafa Mir, como digo, podía imponerse ahí como hizo en esta jugada. Y es verdad que luego no tiene muchísima participación en el partido, podemos aprovechar para dar la evaluación, la primera nota del encuentro. Intentó 5 tiros, pero bueno, no termina de pesar. Si bien es cierto que le valoro bien el esfuerzo, el trabajo que hizo en esa banda, ayudando en defensa, que como digo, sirvió en diferentes situaciones por la vía y demás para dar salida. Y le voy a poner un 7. Estuvo su partido bien, también teniendo en cuenta lógicamente que estaba fuera de posición. Luego está el tema de que esté jugando en el Elche, el tema del proceso, que ha dicho Sarabia, y me lo creo que no le va a influir mentalmente, pero bueno, para mí no tendría que estar jugando en el Elche, ya lo dije en verano. Este avance tampoco es súper significativo con el tema judicial y demás, que ya sabéis, pero bueno, es un tema para mí, una herida que seguirá abierta, incluso pase lo que pase, pues ahí estará. Llegamos al minuto 25 en el que hay que hablar ya de la polémica del balón en largo de Víctor Chust hacia Andrés Silva. Dani Vivian sufre la carga del delantero portugués, pierde un poco la posición, y cuando se podía plantar en mano a mano el delantero del Elche saca la mano y corta esa acción, creo que de una forma relativamente voluntaria, aunque es verdad que por la carga tiene que corregir su posición. Ahora entramos más en detalle, y pues básicamente el árbitro de primera deja seguir la acción, algo absolutamente inexplicable, porque que hay mano es obvio, o sea, es un fallo muy gordo ya, y menos mal que está el VAR para corregirlo, pero estando a la distancia que está, no ver una mano ahí, que es que es muy evidente, pero bueno, eso es un primer fallo que yo honestamente no lo entiendo, como ser árbitro de primera división y no ver que hay una mano ahí. O sea, puedes pedir falta, o sea, pitar falta de primeras, o ver la mano, pero una de las dos cosas es que tienes que pitarla. Es absurdo que se siga esa acción, pero bueno, luego está el VAR. Continuidad, polémica y demás, llama al VAR, oye, que pensamos que es roja porque Dani Vivian corta con mano esa acción. Ya es cuando el árbitro, Guzmán Mansilla,
en el monitor piensa que la carga de André da Silva sobre Dani Vivian es suficiente como para pitar falta y en este caso invalidar pues esa mano que podía ser roja, y en este caso por lo que lo llama el VAR, porque desde el VAR pensaban que era un error flagrante y que se había comido una expulsión, que el videoarbitraje pues a priori funciona para este tipo de situaciones. Entonces, mi opinión, que bueno, ya la he ido dando. Es obvio que André da Silva condiciona la acción de Dani Vivian con ese choque, con esa carga. Sin eso seguramente no pierde la posición y luego tiene que corregir con la mano el central del Athletic. Solo que para mí es una carga legal, que en el fútbol se puede chocar, se puede empujar y en ese caso me parece muy evidente. Que chocan de forma lateral, no es ni mucho menos agresiva, no es ni mucho menos por la espalda y se dice que le da justo a André da Silva olvidándose del balón porque no lo está mirando. Yo creo que ve el balón, ve al jugador, le tira cuerpo mirando hacia adelante porque está corriendo hacia adelante y luego va a recibir el balón. Honestamente me parece que no hay falta por ninguna parte, es que es un contacto minimísimo que se da en prácticamente cada acción de central con delantero para hacerse hueco. O sea, imaginaros que pitaran un penalti por esa acción, ese leve desplazamiento, ese leve choque. Pues es inexplicable. O sea, eso igual solo se pita cuando es al portero, porque está esta regla de no se debe tocar, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, es que en otra acción no se pitaría. Y me da la sensación, primero lo que comentamos antes, que es incoherente con el arbitraje, que también en general con tema de las faltas es Pavel, o sea, es terrible la actuación en este caso arbitral. Además, por decisiones anteriores, a priori estaba permitiendo los contactos más fuertes que eso. Entonces, pues el árbitro, yo sinceramente, creo que le da miedo, que le falta valentía, porque una expulsión en el minuto 25 pues es muy condicionante, es cargarte lo que queda de partido y decide directamente no mojarse. Oye, me libro de decirme si esto es roja o es amarilla. Que igual podría ser hasta amarilla. Yo creo que es roja, pero no me parece una locura haber sacado amarilla porque al final, pues Andrea Silva no tenía en control el balón y demás. Si saca amarilla, yo creo que hubiera habido mucho menos polémica que al petear una falta que, como digo, es ahorrarse la decisión y esto puede ser falta, me lo quito. Honestamente no lo entiendo, porque encima una vez te ha llamado el VAR, no sé, me parece una decisión tremenda, lógico. La polémica que está habiendo, no creo que se tome la decisión porque es un equipo grande contra uno pequeño y demás, aunque luego pues seguramente esto San Mamés es más complicado que se lo piten a favor del Elche, pero bueno, más allá de todo eso, creo que es una decisión ya no solo errónea, sino con muy poca valentía, por lo que estoy comentando, de ahorrarte la decisión con la falta previa, que de verdad creo que cualquiera del CTA y él mismo, una vez la vuelva a ver en su casa o yo qué sé qué, sabrá que nos falta, porque ostras, es que esa carga legal, o sea, esa carga no se puede no permitir en el fútbol, es que no puede ser que ese mínimo contacto para hacerse fuerte no se permita. De hecho el propio Unai Simón, el guardameta del Atleti, lo reconoce luego post partido una vez de la acción y demás, que efectivamente si le pasa eso a él pues hubiera reclamado roja porque nos falta. Y en definitiva, pues es un arbitraje que condiciona, aunque en este caso no te quiten un gol, no te quiten una roja, pero lógicamente pues hubieras tenido una ventaja que seguramente te has ganado entre comillas, aunque como digo, la amarilla Vivian, oye, tampoco me parecía descabellado en vez de la tarjeta roja, y que de hecho creo que también pues afecta un poco a lo que es el partido, bueno, bastante, porque igual se le va un poco la cabeza al Elche por momentos, con la frustración y demás. También, como digo, el arbitraje en general en contra de los dos equipos, pero lleva muy mal el partido con las faltas y demás. De hecho, igual esto beneficia un poco al Athletic por una cuestión de que estaba más fluido en el juego el Elche y las interrupciones le venían mejor en este caso al conjunto bilbaíno, que también a base de duelos, de agresividad y demás, pues fue capaz más o menos de limitar la continuidad del juego del Elche, que hoy es totalmente lícito, pero vamos, que sin duda lo peor del partido en este caso creo que fue claramente el arbitraje. Luego, de hecho, en la primera parte hay una posible agresión de Yuri sobre André da Silva, bastante picado en general con Vivian y con el propio Yuri después de eso, sin balón, que le carga también sobre el cuerpo de una forma agresiva, además teniendo en cuenta que ahí sí que no había disputa por ninguna parte. Por eso se podría pedir roja perfectamente. Yo honestamente ahí no veo tanta polémica. Si la saca es que no pasa nada, si entra al VAR, pero bueno, se puede no pitar, eso tampoco es tanto culpa de árbitro, porque sí, balón de por medio, igual no está mirando ahí y era cosa del VAR, no me parece tampoco una locura, pero también muestra de que es que se le va el partido, porque los jugadores están de piques, agresivos, indignados, a partir de una decisión, como digo, difícilmente comprensible y de una gestión en general de la vara de medir de las faltas
pues incoherente. Pero bueno, más allá del tema arbitral, que para mí, como digo, fue protagonista durante todo el partido, más allá de la decisión concreta, lo cierto es que en la segunda parte el Athletic pone desde el banquillo su opción de tener una marcha más, en este caso los Williams, tanto Iñaki como Nico, uno en punta, otro en banda, que de primeras parece que van a generar peligro, aunque es verdad que luego verdaderamente no lo terminan de hacer tanto, también por un par de acciones límites buenas de la defensa y el centro del campo del Elche, que está bastante sólido también en la segunda parte, y la verdad es que el guión no cambia demasiado, mejor el Elche, tiene llegadas, alguna ocasión que ahora comentaremos, pero es verdad que está bastante la cosa interrumpida, mucho doble agresividad, faltas y más por un lado y por otro, son 34 en total en todo el partido, que son bastantes, 20 por los del Athletic, 14 por los del Elche. Aunque es verdad que, pues en definitiva, el Athletic apenas pisa campo contrario y el Elche es protagonista y sí que lo hace bastante, sí que tiene sobre todo más llegadas que ocasiones, por decirlo así. Sobre el minuto 60 llegan los primeros cambios de Sarabia, en este caso lateral izquierdo por lateral izquierdo. Se va Petrot y entra Pedrosa, un cambio evidentemente ofensivo en la configuración de plantilla del Elche. El lateral mejor en ataque es Pedrosa, el mejor defensivamente es Petrot y siempre cumple en este sentido el francés. Me gusta defensivamente lo que hace sin balón, en ataque se limita a dar bien los pases y a no profundizar demasiado, concretamente en este partido tampoco creo que tenga la orden de ser demasiado profundo, y más teniendo un extremo a pie natural por delante como es Germán Valera, pero bueno, también es verdad que cuando se ha proyectado pues tampoco tiene una capacidad de centro demasiado dañino como que sí lo tiene Pedrosa y que lógicamente por ahí buscaba pues tener ese puntito más en ataque, en este caso Sarabia. En línea de esto le doy por cierto el 6 a Petrot, que cumple, pero bueno, le limita el tema de la falta que comentábamos de la primera parte con polémica y que al final pues no termina de completar todo el partido. Y por cierto me pareció bastante significativo y que entra dentro del argumento del cambio lo que dijo Sarabia en rueda de prensa, que estuvo bien el francés, pero que es verdad que le condiciona bastante el tema de calor, que cuando bajen las temperaturas, que es verdad que en Elche no serán muchos meses, pues piensa que dará más nivel. Más adelante, sobre el minuto 67, llega una de las dos grandes ocasiones, diría yo, del Elche en el partido. Primero la de Rafa Mir y ahora la de André da Silva en un duelo con Jesús Areso que se acaba imponiendo y desde cerca de la frontal suelta un bombazo, un disparo lejano muy potente al que intervino Unai Simón, demostrando, como demostró ya frente a Rafa Mir, que es el portero de la selección española, la para muy bien, un disparo que como digo tenía bastante peligro y luego en la segunda acción hay un rebote ahí y finaliza Valera con un defensa delante. Pero lo cierto es que acaba siendo una ocasión bastante clara, sobre todo, como digo, la primera, el disparo del portugués. Y mencionar que el delantero del Elche este partido, André da Silva, se va a llevar también un 7. Me gusta su partido aportando en el juego fuera del área, si eso es tampoco ni mucho menos una exhibición. Y con ese par de ocasiones, por un lado la posible roja de Vivian con ese buen desmarque, por otro pues este disparo lejano que perfectamente podría haber sido el 1-0. Así que, aunque en un momento estuvo algo picado y demás, y que ya sabéis que tengo expectativas altísimas, yo ya he roto su racha goleadora, por decirlo así, creo que hizo un buen partido de 7. Y con el partido ahí entre las interrupciones por los duelos y faltas y demás, y el dominio con las llegadas del Elche, Sarabia hace su segundo cambio, también ofensivo, porque quita a Guado para poner a Rodri Mendoza, pasando Febas a ser el medio centro, y en este caso el canterano que suele jugar en este inicio de temporada interior derecho, lo hace interior izquierdo con Martín Neto repartiéndose un poco entre la base de la jugada y Rodri Mendoza siendo un poco más interior adelantado y llegando a la frontal, y en este caso pues volviendo después de estos 3 partidos que ha estado ausente por el Mundial Sub-20. Y de hecho creo que Rodri Mendoza vuelve como lo dejó. Tiene pocos minutos, pero me gusta su impacto como revulsivo, dejando detalles de calidad, pisando área con un par de buenas acciones, incluso un disparo lejano que para bastante seguro buenísimo, pero bueno, que intenta ahí generar peligro. Le falta ya en el medio largo plazo añadir ese tema de las cifras, del golpeo lejano y demás a su juego, pero vamos, que tengo claro, y aunque no hubiera estado tan bien, pero lo cierto es que lo estuvo, que va a volver a ser un puntal en el Elche. Luego sobre el 88 llegan los últimos cambios de Sarabia, con poquito tiempo para participar, pero por un lado entra John de lateral derecho por Álvaro Núñez. Entiendo que para evitar los contragolpes de Nico Williams, porque iba a dar un paso adelante en el Elche en estos últimos minutos, y porque John más fresco y mejor en los duelos defensivos, aunque perdías un buen centrador, pues te podía salvar ahí alguna acción decisiva. Y por otra parte, Hosan, que entraba por un Germán Valera bastante cansado. En este caso entraba Hosan por la izquierda, que es verdad que acabó la temporada pasando a un muy buen nivel en esa banda, con varios partidos ahí que recuerdo, pero que es verdad que creo que es mejor por derecha y más en este contexto de partido en el que le da poco tiempo a más que desbordar y centrar.
Y pues sí que yo pensé ahí, como todos, que igual Hosan pues podía tener sentido un poquito más, cambiar quizá de banda a Rafa Mir a la izquierda, ponerlo a él por la derecha, como digo, para poner centros. No sé si jugar con dos extremos, quitando un delantero, teniendo en cuenta que seguramente sí que tenías que mantener a 3 mediocampistas, ya que entraba Rodri Mendoza. Pero bueno, sí que se me quedaron como pocos los minutos de Josan Fernández en un partido que estaba más o menos controlado, si bien es cierto que obviamente el Athletic lo que tiene es que cualquier acción te lo podía ganar aunque no estuvieran fluyendo. De hecho, la última ocasión de peligro es suya, en este caso de Alex Berenguer, con un disparo lejano buscando el palo largo de Iñaki Peña, que la despeja en una situación que tiene que parar y que para mí incluso es bastante blocable. No me transmite muchísima seguridad en esa acción concreta el alicantino, aunque es verdad que prácticamente no había intervenido con las manos en todo el encuentro y puede haberse enfriado y demás, pero bueno, creo que honestamente se puede parar ahí y dar ese extra de seguridad, pero bueno, más allá de eso, la despeja a un lado y no hay mucho más peligro. Al que, como he comentado al principio, podemos considerar ya como el portero titular del Elche, al menos en este tramo. Iñaki Peña, por cierto, le voy a poner un 6. Estuvo en general bien con los pies, sin ser tampoco la maravilla que es Dituro, como digo ahí, pues es mejor sencillamente claramente el argentino. Tiene ese par de intervenciones bien, sin más. Este pequeño susto con el tema Chust, está cerca de ponerlo en 5, pero bueno, también es verdad que interviene poco y eso, sin más, un 6. También hay que comentar que es una de las pocas veces que Sarabia no agota los 5 cambios y prácticamente los dos últimos, lo decíamos, son intrascendentes, entran en el 88, como son John y Josan, que apenas pueden participar, y hoy el quinto quizá podía ser Álvaro Rodríguez, para tener algún centro y al remate con la capacidad aérea que tiene por uno de los dos delanteros, seguramente puedan de Da Silva y demás. Pero bueno, es verdad que tampoco creo que hubo ningún cambio de ostras. Este tenía que haber entrado 100%, si acaso eso de Josan, pues un poquito antes. Revisamos ahora cuáles son las notas definitivas. Como veis, me pareció un partido bastante parejo en cuanto a niveles. Veis que en el 11 titular nadie tiene menos de un 6 y solo uno más de un 7, en este caso Alex Febas, que ahora hablaremos del MVP. Y eso me pareció que no hubo ninguna gran individualidad por parte del Elche, que nadie se quedó por detrás. En general todos estuvieron bien, unos más que otros. El tema de Johnny Hosan, pues básicamente porque apenas pueden tener incidencia. Y sí que me gustaría destacar pues el hecho de que Sina Fengruber básicamente no se notó, que le salió a Sarabia el tema del cambio a los 4 defensas y que además particularmente tanto Vigas como Víctor Chust estuvieron acertados. Tienen susto Chust en la primera parte del pase con Peña y demás, pero es verdad que luego pues participa en la posible roja de Vivian y tiene un par de situaciones límite que salva, en este caso ante Iñaki Williams, y como digo en general pues notas muy semejantes más lo de Alex Febas, que me vuelve a aparecer el MVP. Y es que el centrocampista volvió a estar a su nivel, que es de uno de los centrocampistas revelaciones de toda la liga, porque le costó un poco en sus primeros pasos en primera división con el Elche, aunque ya había debutado con el Mallorca y demás, pero en cuanto se adaptó, es que no es momento de forma, es que lleva ya muchas jornadas acumulando buenas actuaciones, en este caso frente al Athletic Club, veis ahí sus números, con 3 oportunidades creadas con sus pases, hasta un total de 6 faltas recibidas, que son muchas y muy habituales, porque generalmente sus conducciones, los rivales, lo comentamos siempre, solo pueden parar con infracciones de este tipo, además también por supuesto sumando mucho en defensa, con 6 recuperaciones, también 6 de 8 duelos ganados, y solo perdió un balón. Que fíjate que es un centrocampista que toma riesgos, que de hecho cualquier pérdida por el tipo de acción que hace y a la altura del campo, pues puede suponer bastante peligro, pero el Athletic apenas fue capaz particularmente de quitarle el balón y también es fruto, pues, una muestra, por otra parte, de su buen partido un día más. Y cerramos, por supuesto, con la clasificación tras 9 jornadas disputadas a falta del Alavés Valencia que se juega hoy cuando estoy grabando este vídeo, pero que deja al Elche, pase lo que pase en este partido, séptimo en una posición lógicamente muy positiva para los intereses de un club que por ahora tiene que pensar en la salvación, por ahora con los mismos puntos que todo un Athletic Club de Bilbao que no demostró ser mejor equipo que el de Sarabia y que tiene que aspirar a cuotas de Champions o mínimo Europa League. Son pocas jornadas, son solo 9 y ahora viene un pequeño tourmalet, porque aparte del partido de Copa, visitar al Español de Barcelona va a ser complicado, están de hecho ahí con un puntito por encima, por supuesto al Barça, ni qué decir. Es verdad que recibir a la Real Sociedad, pues puede ser, o seguramente si el partido fuera mañana, seguro el Elche sería favorito, pero luego toca hacer lo propio con el Madrid, o sea que 2 partidos fuera, 2 seguidos, en el que el único viable o en el que va a ser favorito los de Sarabia será el de la Real Sociedad, pero bueno, el caso es que hay una buena acumulación de puntos, que evidentemente en cuanto a sensaciones, en cuanto a nivel,
poquitas dudas con el Elche y veremos cómo va la cosa. El caso es que, por supuesto, te lo iré contando en este canal, por el que te agradecería un like si te ha gustado el vídeo, la suscripción si todavía no la has dado y que de verdad me ayuda una barbaridad, y ya lo bordas y dejas tu comentario de feedback del partido, del canal o de cualquier cosa. Y además, pues le das al botón de hypear, que es una cosa nueva que han puesto en YouTube. No sé exactamente cuáles son los beneficios, pero alguno tendrá. Así que, por supuesto, te lo agradezco mucho. También si me sigues en redes sociales, en Twitter, @davillar_, pues fantástico. Pero el caso es que nos vemos en el próximo.